Muchachos, buenas tardes. El propósito de este video es realizar la explicación del modo 1 de la guía número 3, que involucra el acelerómetro y el sensor pulsioxímetro. Ustedes ingresan aquí al aula virtual. En el aula virtual, en la opción del segundo corte, van a encontrar la guía 3, un punto RAR donde está el proyecto de la IMU OLED, que es básicamente el primer modo de la guía, al cual solamente falta agregarle el número de repeticiones por cada sentadilla. Y encontraremos también la librería MPU 6050, que es la librería del sensor acelerómetro. Entonces, pues básicamente ustedes lo descargan y por aquí encontramos el cube que está ahí. Recuerden que este cube solamente es de referencia para que ustedes se guíen, y es importante que ustedes creen su propio cube de acuerdo a los requerimientos de la guía, porque ustedes, como les comenté, yo trabajo en otra versión y si trabajan sobre el mío pueden tener algunos inconvenientes. Entonces abran el mío y creen su propio cube. Entonces aquí en los periféricos que tenemos, por un lado tenemos el I2C, que es muy importante, que es el módulo de comunicación que vamos a trabajar para los sensores. Entonces seleccionamos aquí I2C y cuadramos los parámetros, entre los cuales los más importantes son Fast Mode, 400.000 Hz de frecuencia en la velocidad de reloj, y los otros parámetros que aparecen por defecto. En User Constant, aquí no le colocamos nada. Donde dice NBIS Settings, sucede y pasa que el I2C también genera interrupciones, pero no las vamos a, como tal, en esta parte del primer modo, pues no serían necesarias. Ya de acuerdo al sensor que ustedes compren, tienen que revisar si tienen que habilitar una interrupción o no, porque algunos sensores sí requieren la habilitación de interrupciones. Bueno, en DMA Settings, aquí no le cuadramos nada. Y en GPIO Settings nos tiene que aparecer así como está aquí en Modified. Por otro lado, pues tenemos el vector de prioridades. Vemos que aquí es donde está el tema de las interrupciones, donde ustedes tendrían que mirar ya si en el modo 2 las deben activar o qué tipo de interrupciones deben habilitar para que el sensor funcione correctamente. En la parte de RCC colocamos Crystal Ceramic Resonator y en Low Speed Clock Disable. Ya en la parte del sys lo ponemos en No Debug y en Team Base Source SysTick. Entonces por ahora esos son los únicos periféricos que yo le configuro a este ejemplo, que es del modo 1 básicamente. Insisto en que es importante que ustedes creen su propio cube de acuerdo pues a todas las configuraciones que requiere ya la guía del laboratorio. Entonces en ese orden de ideas tenemos la configuración del reloj, donde usualmente la ponemos en 72 MHz. En Project Manager aquí cuadramos todos los atributos de donde es que queremos guardar este proyecto, ¿sí? Ya ustedes saben acá la versión del compilador de MDK, colocan la versión que están trabajando y lo guardan en su equipo. ¿Listo? Recuerden que cada vez que generamos código se borra el kernel. Por eso pues no le voy a dar generar código en este momento. Simplemente yo ya tengo abierto aquí mi kernel. Otra cosa importante, recuerden que también se debe trabajar con las librerías de la OLED, para lo cual pues ya ustedes saben que simplemente cuando crean el proyecto, en la carpeta de core, en inc, copian los .h de las librerías de la OLED y en SCR también copian, en este caso, los .c de las librerías de la OLED. Es importante para el tema de la OLED. Ya les explico, bueno, y aquí cuando ingresamos acá, acuérdense en darle clic derecho en Add Existing Files to Group para agregar los .c de la librería de la OLED con los que trabajaremos. Listo, es importante eso en cuanto a la parte de la OLED. Bueno, una vez creamos nuestro proyecto, una vez incluimos las librerías de la OLED, comenzamos con la parte de la programación. Entonces aquí pues primero incluimos
todas nuestras librerías con las cuales vamos a trabajar. Principalmente incluimos las de la OLED. La de la librería del sensor acelerómetro, del IMU, si se ingresa de una manera distinta, ya les voy a comentar cómo. Bueno, entonces básicamente aquí iniciamos los periféricos, en este caso se inicia el I2C. Estas funciones las crea por defecto el sistema, tienen que verificar que estén los periféricos que ustedes están trabajando. ¿Listo? Y aquí es donde viene el tema de la librería de la IMU. Entonces ustedes tienen que ingresar acá a este archivo que dice IMU, que dice MPU 6050, y todo esto que ustedes ven aquí es la librería de este sensor acelerómetro. Entonces tenemos que copiar desde donde dice número define MPU 6050 ADDR. Desde ahí tenemos que copiar hasta este corchete y donde dice GZ Giro GZ RAW. Entonces yo aquí le coloqué librería IMU, ¿sí? Entonces ahí pues están los números define, de los cuales pues les acabo de mencionar, ¿sí? Tenemos que copiarlo tal cual como aparece acá en la librería, tal cual, ya les explico más abajo qué es cada cosa. Bueno, entonces bajamos, todo esto ya es copiado como tal de la librería, las funciones de la IMU, aquí se declaran las funciones de la IMU. Esta librería trabaja con algunos filtros digitales, digamos que actualmente ustedes no han visto todavía procesamiento digital de señales, pero en la clase teórica seguramente van a profundizar un poco en la parte del filtro. Bueno, aquí se declaran todas las funciones de la IMU, sobre todo lo que más nos interesa es adquirir las posiciones angulares, al adquirir los ángulos y las posiciones. Tiene 6 grados de libertad, él mide ángulo en X, Y, Z y los desplazamientos. Entonces aquí más abajo tenemos como qué significa cada una de estas funciones. Bueno, aquí por ejemplo tenemos esta función que es muy importante para leer el valor del acelerómetro. Lo bajamos. Y aquí donde puse todos estos comentarios, aquí finaliza la librería de todo lo que se copia acá. Entonces de ahí para abajo ya seguimos con nuestra programación, donde definimos una variable char de 32 para el tema de escribir datos en la OLED. En el inMain, entonces se inicializa el reloj principal, se inicializan todos los periféricos que ustedes hayan configurado en el Cube. Y bueno, aquí para abajo pues ya va el tema de la OLED, donde le colocamos un delay de 1000, o sea de un segundo. Inicializamos esa MPU 6050, ¿sí? Y aquí pues básicamente adquirimos los valores de los ángulos con esta función setLastReadAngle. Entonces aquí se definen dos variables para el ángulo en Y, y de aquí para abajito ya tenemos todo lo que tiene que ver con la OLED. Entonces inicializamos la OLED, recuérdense que es 0 para fondo negro, update screen para actualizar los valores que estamos colocando en la OLED, y aquí colocamos los mensajes que queremos. Acuérdense del Hello World que trabajamos en clase. Update screen, y aquí pues colocamos nuestra línea, todo tal cual lo que trabajamos en clase con el primero de los modos de la guía 2. Update screen, declaramos una variable entera de píxeles en Y para convertir, en este caso convertiríamos ángulo a píxeles. En la guía número 2 era conversión de voltaje a píxeles. ¿Listo? En este caso, como ya tenemos el ángulo, ya les voy a decir en dónde el ángulo del acelerómetro lo convertimos a píxeles para dibujar ese ángulo que queremos saber. Y creamos una variable contadora para que cuando llegue a 127 vuelva a iniciar la gráfica. Entonces, bueno, aquí en el while, entonces vamos a programar
todo lo que tiene que ver con respecto a la IMU, donde declaramos funciones, por ejemplo, como leer giroscopio y leer acelerómetro. Y toda esta parte que está aquí en esta zona es para determinar finalmente los valores de los ángulos. Entonces, también se trabaja con el tiempo, ¿sí? Y aquí cerramos, aquí abrimos otra función para el threshold o el disparo. Entonces se aplican todos los filtros complementarios, ¿sí? Y una vez aplicados todos nuestros filtros complementarios, finalmente tenemos ángulo en X, Y y Z. ¿Listo? Puede medir hasta 0 y 180 grados. Y trabajaremos en el caso de la rodilla, para medir la posición angular de la rodilla, trabajaremos el ángulo en Y. ¿Listo? En esta función que está aquí convertimos el ángulo que nos arroja el acelerómetro a píxeles en Y. Entonces, aquí lo que hacemos es pasar a píxeles la posición angular para que nos quede entre 0 y 180. En el caso del ejemplo está entre 0 y 180 grados, pero ustedes deben ajustarlo de acuerdo al ángulo que se genera en la rodilla por medio de cada sentadilla. ¿Listo? Entonces, acá se le suman 90 porque el ángulo que arroja el acelerómetro queda entre menos 90 y 90. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo son 90, queda 180 entre 180 se cancela y daría el píxel 63. ¿Listo? Si es 45, daría el píxel 32. ¿Listo? Y así convertimos de ángulo a píxeles. Luego de ello, entonces procedemos a pintar los píxeles. Recuerden que para pintar un píxel se le coloca la posición en X y en Y donde queremos pintar ese píxel. La posición en X la definimos con la variable contadora que va hasta 127 y después la reiniciamos para que vuelva a contar y siga pintando los píxeles. Esto es para la gráfica del ángulo. ¿Listo? Entonces aquí simplemente nosotros estamos ya colocando el valor del ángulo, ¿listo? En data para que nos aparezca ese valor. Y más abajo, esto que está aquí es 180, 90 y 0, son los ángulos que ustedes ven en la OLED. Insisto en que en el caso de ustedes deberá estar entre un valor menor, mucho menor, ¿cierto? Por lo que manejan los ángulos de la rodilla. Incrementamos la variable contadora, ¿sí? Insisto, hasta 127, vuelve a 0, le damos un clear y volvemos a generar la línea de la mitad del eje. ¿Listo? Entonces, esto es a nivel general, digamos, parte del programa en el modo 1, porque recuerden que él debe contar cada una de las sentadillas que hagan, pero pues es un simple if y un contador. ¿Listo? Ya cuando pasan al modo 2, en el modo 2 debemos ya visualizar lo que aparece en la guía, ¿cierto? Lo que nos está solicitando aquí la guía del modo 2, que es cuando pasemos a ese modo, tenemos que ver los latidos por minuto, de acuerdo al sensor pulso oxímetro, y deberemos observar el porcentaje de oxígeno, también de acuerdo a este pulso oxímetro. ¿Listo? Entonces, pues básicamente de eso se trata nuestra guía. Por favor, montar el modo 1 para la próxima semana. Entonces, muchas gracias. Recuerden que este sensor que está aquí, que muestra la imagen 2, no hay que comprarlo, ¿sí? Tienen que comprar los otros que también son de la misma referencia, pero no este verde que está ahí. ¿Listo? Tener en cuenta cómo van a ajustar el sensor a la rodilla con los cables que tienen que salir de la protobar de quedar en la mesa junto con la OLED y el sensor pulso oxímetro
y cada vez que ustedes hagan las entradillas, pues la STM tiene que recibir la información de ambos sensores en paralelo, es decir, tanto el sensor pulsioxímetro como el acelerómetro, y cumplirse pues cada uno de los requerimientos de la guía. Eh, Ustedes tienen que buscar la librería del sensor MAX 301-102, es muy importante. Y tienen que revisar, ya que si la STM32F103 no es suficiente, tendrán que utilizar la STM32 Discovery que está disponible en el laboratorio de electrónica. Es probable que de pronto por la cantidad de información que se maneja en paralelo, pues eh, quizás es probable de que la STM se sature muy rápido en cuanto a requerimientos de memoria RAM y ROM. ¿Listo? Entonces lo que se busca pues es básicamente fortalecer las competencias en el módulo I2C de la STM. Entonces muchas gracias y que pasen una excelente tarde.